Ok, bueno, vamos a comenzar esta mañana. Buenos días. Dios les bendiga a ustedes. Amén. Vamos a iniciar con oración esta mañana. Vamos a orar. Dios, Padre, gracias Señor por otro día que nos ha dado. Gracias Señor porque siempre eres bueno. Gracias Señor porque sabemos de todo lo bueno que viene a nuestra vida. Sabemos que ha venido de ti, Señor. Y nosotros te damos la gloria, la honra, y te decimos gracias, Señor, por todo. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por Jesucristo, quien murió por nosotros. Gracias, Señor, que tenemos tu palabra y que podamos crecer, aprender más de ti a través de ella. Gracias, Señor, que tú quieres tener una relación con nosotros, que quieres escucharnos y que tú nos cuidas, Señor, siempre. Tú eres grande, Señor. Eres nuestro amigo. Eres nuestro Señor, nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y te amamos. Ayúdanos esta mañana. Ayúdame a mí para enseñar tu palabra, Señor. Abre mi boca, mi corazón, mi mente para decir lo que tú quieres. Y yo oro que cada uno de nosotros recibe lo que tú quieres para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por todo. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros vamos a estar, para comenzar esta mañana, en página 83. 83. Comenzamos por arriba, en página 83, donde habla del amor por otros cristianos. Y esto aquí está hablando de las evidencias de lo que tenemos en la vida cristiana, que significa que son evidencias que somos cristianos, que tenemos Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, que son evidencia de Dios viviendo, mostrándose a través de nosotros. Comenzamos para aprender de esto el domingo pasado, donde habla sobre el hambre por la palabra de Dios. Y entonces, como desde somos cristianos, debemos tener un hambre por la palabra de Dios. También, crecimiento en obediencia a los mandamientos de Dios. Cristo dijo que si somos sus discípulos verdaderos, vamos a seguir sus mandamientos, los mandamientos de Dios, los mandamientos de Cristo. Y sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y ahora vamos a comenzar a hablar sobre el amor por otros cristianos. Primero vamos a leer de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10. ¿Y alguien quiere leer de ese versículo? Se encuentra en el libro aquí. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 10. Amén, amén. Sí, sí. Yo voy a leer también de ese capítulo porque habla un poquito más de lo que yo quiero hablar. De 1 de Juan, capítulo 2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y este versículo que ya leímos, que dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y entonces la Biblia habla de cómo debemos tener amor uno con otro, uno por otro, de los cristianos, que todos de nosotros, desde somos hijos de Dios, debemos tener amor por otros cristianos. Y así es. Ninguno de
de nosotros debemos tener odio por otro cristiano. Debemos tener ese amor, el amor de Dios. Y dice la palabra que Dios es amor, ¿verdad? Que Dios es amor. Y entonces, si yo tengo amor, yo voy a mostrar ese amor a otros, a ustedes, a los hermanos en Cristo. Cómo estas evidencias de la salvación se desarrollan en nuestras vidas de adentro hacia afuera, tenemos la seguridad que Dios está obrando en nuestras vidas. Que Dios está obrando en nuestras vidas. Y así es. Tenemos seguridad por la disciplina del Señor. Por la disciplina del Señor. La palabra primera que vamos a poner es disciplina. Y vamos a hablar de esto. Tenemos seguridad por la disciplina del Señor. Nunca vamos a perder nuestra salvación porque hemos pecado, ya que no podemos ganar nuestra salvación por obras, no podemos perderla por lo que hacemos o dejamos de hacer. Como un niño que decepciona a sus padres sigue siendo su hijo, el hijo de Dios que peca sigue siendo hijo de Dios. La relación de familia es real, pero se pone tensa. No es aceptable que sigamos pecando y que no nos importe. Y también, como yo he explicado en el pasado, podemos ser conocidos por nuestro fruto, ¿verdad? En la vida, de lo que somos. Si yo no muestro que Dios ha cambiado, ha entrado en mi vida, significa que posiblemente no soy cristiano. Yo estoy hablando de los que posiblemente dicen que son cristianos, pero su vida no muestra que ellos tienen amor por otros cristianos. Su vida muestra que ellos no tienen hambre por la palabra de Dios, no quieren aprender más de Dios, que ellos no oren, que ellos no tienen temor de Dios, que ellos no hablen de Cristo o que ellos son creyentes de Cristo. Si ellos no están intentando obedecer la palabra de Dios, eso no significa que vamos a ser perfectos en la vida, pero una persona que dice que sí, que son salvos, debe tener un deseo de seguir los pasos de Cristo, ¿verdad? Pero si ellos no tienen ese deseo, hay un problema con eso. Hay un problema con eso. Pero seguimos aquí. No es aceptable que sigamos pecando y que no nos importe. De hecho, como un amoroso Padre Celestial, Dios nos corrige cuando pecamos. Dios nos corrige cuando pecamos y esta corrección es prueba de que somos sus hijos. Así es. Dios nos corrige. Si yo peco, Dios me va a corregir a través de su palabra. Posiblemente yo siento esa vergüenza, ¿verdad? Que yo siento vergüenza. Que yo siento tristeza también por lo que yo he hecho. Eso es el Espíritu Santo convenciéndome, diciéndome que yo he hecho algo malo y que yo debo corregirlo. No significa que vamos a escuchar la voz de Dios hablarnos a nosotros en voz alta, pero sí significa que por dentro yo siento algo en mi corazón que eso no está bien, eso está malo. Yo he hecho algo malo, yo necesito corregirlo y eso es Dios hablando a nosotros. Vamos a leer en Hebreos 12 también. Y con esto tenemos que buscarlo en la Biblia. Hebreos 12 y versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. Amén.
que dice aquí, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Como dice aquí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Entonces Dios quiere corregirnos para que regresamos a los pasos de Cristo, los pasos de Dios, los mandamientos de Dios. Es una corrección en nuestra vida, como un padre quiere corregirle a su hijo para que ellos sigan los pasos correctos en su vida, ¿verdad? Para que ellos no sigan los pasos del mundo, es una forma de protegerle a ellos, ¿verdad? A nuestros hijos, para enseñarle lo correcto, para que un día yo no tengo que ir y visitarlos en un cárcel, ¿verdad? O un día yo no tengo que recibir un llamado diciéndome que ellos murieron por causa de pecado en su vida. Que ellos viven una vida santa, que ellos viven una vida por Dios y que ellos viven una vida correctamente en su vida. Porque yo he aprendido que por lo que ha pasado en mi propia vida, yo no quiero que eso pase a ellos. Lo que pasó en mi juventud, yo no quiero que eso pase a ellos también. Entonces es una forma de protegerles a ellos. Dios quiere lo bueno para nosotros. Él quiere guiarnos en sus mandamientos porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros, para nuestra vida. La desobediencia siempre va a causar dolor, daño a nosotros, a nuestras vidas. El pecado siempre causa dolor y daño a nosotros. Dios quiere corregirnos. Y eso es evidencia de que somos sus hijos también. Es evidencia. Cuando el Señor nos corrige, es evidencia que somos sus hijos. Dice la palabra, si no recibimos corrección, si no recibimos disciplina, significa que no somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, siendo un hijo, Él nos va a corregir cuando cometemos pecado. Y la Biblia habla de eso en los libros de primero, segundo, tercero de Juan. Habla de eso, de cómo debemos seguir los pasos de Cristo y que eso es evidencia de que somos los hijos de Dios. Por ejemplo, habla en primero de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis o pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el Padre, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué dice Juan a los cristianos?
yo les digo a ustedes que no pequen, que no pequen. Entonces significa que es posible que un cristiano peque, ¿verdad? Comete pecado. Es algo que puede suceder, pero Él nos dice, que Dios nos dice, no debemos pecar. Pero, por si acaso que algo pasa en tu vida, Él no nos dice, bueno, hay que recibir la salvación de nuevo. No, Él no dice eso. Hay que ser salvo de nuevo. No, eso es lo que algunos predican, que algunos dicen, pero eso no es verdad. ¿Qué dijo Juan? Según el Espíritu Santo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, si cometo pecado, no significa que yo tengo que recibir a Cristo como mi Salvador de nuevo. No significa que yo tengo que arrepentirme de mis pecados y seguir los pasos de nuevo de Cristo. No he perdido mi salvación. No he perdido mi salvación. No se puede perder la salvación. Y hablamos de eso en la lección el domingo pasado. No podemos perder la salvación. Si alguna persona comete pecado, seguimos de nuevo los pasos de Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, quien es Jesucristo. ¿Significa que yo debo cometer pecado? No. De ninguna manera, no. Eso es lo que Pablo, él estaba diciendo en Romanos. Él habló de eso. En como que él entendió que es malo pecar, según la ley de Dios, es malo pecar, pero yo soy bajo la gracia de Dios. Yo soy bajo la gracia de Dios. Y él dijo, ¿significa que yo puedo seguir pecando? Él dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. Yo no debo seguir pecando en mi vida. Desde soy bajo la gracia de Dios. No. Yo debo seguir los pasos de santidad en mi vida. Amén. Vamos a leer aquí en el libro. El hecho de que Dios nos corrige con la finalidad de restaurar nuestra relación con Él, nos da la seguridad de que le pertenecemos. Dios no solamente quiere que seamos salvos, sino que tengamos la seguridad de nuestra salvación. Y la palabra que vamos a poner es confianza. La confianza. Tengamos la seguridad de nuestra salvación, la confianza total en nuestros corazones de que tenemos una relación con Él. Y es muy fácil saber eso, ¿verdad? Simplemente tenemos que preguntarnos si nosotros, ¿en qué estamos confiando para salvarnos de nuestros pecados? Si tú dices, yo le estoy confiando en Cristo para salvarme de mis pecados con todo mi corazón, y tú admites eso, y tú estás diciendo eso en tu corazón para salvarte de tus pecados, tú has recibido perdón, entonces, según la promesa de Dios, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Amén. Vamos a la siguiente página. Página 84. ¿Por qué debo bautizarme? Yo he predicado sobre esto en el pasado, antes, en la importancia del bautismo, pero también para recordarnos a nosotros, el bautismo es algo para demostrar al mundo que hemos confiado en el Señor como nuestro Salvador. Porque la salvación es parte de fe del corazón. El bautismo no puede salvar a una persona. El bautismo es una expresión externa de una decisión interna.
Es para demostrarle al mundo que yo soy cristiano nuevo, yo he recibido a Cristo en mi corazón, y eso es para decirle al mundo que yo soy cristiano. Okay. Y vamos a explicar lo que es el bautismo. Pero aquí vamos a leer por arriba donde dice, ¿por qué debo bautizarme? El bautismo es un emocionante paso de obediencia. Obediencia. Después de ser salvo, porque es una expresión externa de su decisión interna. No es parte de la salvación, pero es una de las primeras maneras con las cuales podemos demostrar que queremos obedecer los mandamientos de nuestro Señor. A veces cuando Jesús les sanó a una persona, Él les dijo a ellos, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Eso significa que ellos pusieron su fe en Jesucristo en ese momento. Porque Él estaba andando, Él estaba predicando, diciéndole al mundo que Él era el Cristo, el Mesías que iba a venir para salvar al mundo. Él dijo eso claramente. Entonces las personas pusieron su fe en Él, no solamente para sanarle a ellos, pero también para sanar su alma, ¿verdad? Para perdonar sus pecados. Y Él dijo que ellos son salvos por la fe. Siempre yo doy este ejemplo si alguien quiere saber que ciertamente es la fe que nos salva. Yo doy el ejemplo del ladrón, quien estaba al lado de Jesucristo en la cruz. Y él le miró a Cristo y le pidió diciendo, Señor, cuando tú entres en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesucristo dijo, hoy, tú vas a estar en el paraíso conmigo. Tú vas a estar en el paraíso conmigo. Y entonces, él no recibió el bautismo, pero Cristo le dijo que él iba a estar en el paraíso con él. Algunos dicen, bueno, ellos lo bautizaron el cuerpo del hombre después de su muerte. ¿Y cómo hace? ¿Cómo eso va a salvar su alma? No va a hacer nada. Algunos dicen, bueno, otros le bautizaron a él o otros fueron bautizados por él. Pero la Biblia no habla de cómo otros lo hicieron, ni que ellos bautizaron su cuerpo. La Biblia siempre habla de cómo que es la fe que nos salva. Otra cosa que algunos usan para explicarle a ustedes, porque a veces se confunden con algunos versículos de Nicodemo. Nicodemo en Juan capítulo 3, que habla sobre el nacer de nuevo. A veces usan esos versículos para decir que hay que ser bautizado para ser salvo. Pero les voy a explicar esos versículos de Nicodemo en Juan capítulo 3 y versículo 3, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, algunos quieren usar ese versículo para decir, ahí, dice, que el que no naciere de agua, dice ahí. Pero cuando habla de como que el que no naciere de agua,
Esto está hablando nacer físicamente en este mundo. Está hablando de nacer físicamente en este mundo. Eso es de lo que Jesús está hablando. Porque en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne es. Entonces Él está explicando lo que él dijo. Nacido de la carne, nacido físicamente. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero algunos quieren torcer esas palabras para decir que está hablando de cómo que hay que ser bautizado y no está hablando de eso. Seguimos aquí en página 84 con Juan 15, versículo 14. ¿Alguien quiere leer del libro aquí? Amén, amén. Vosotros sois mis amigos. Cristo usa diferente forma para hablar de una persona que quiere seguirle a Él, que son sus discípulos, sus amigos, los hijos de Dios. Son diferentes formas, pero dice Él mismo que si le amamos a Él, vamos a seguir sus mandamientos, ¿verdad? Si le amamos a Él verdaderamente. Y eso es lo que Jesús dijo. Para mostrar amor, hay que obedecerle a Él. Es una acción. No es solamente para decir con palabras que yo le amo a Cristo, yo tengo temor de Dios, pero ¿cómo muestras ese amor? ¿Cómo muestras ese temor de Dios? Hay que demostrar evidencia de eso. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Aunque el bautismo no es parte de la salvación, es un paso importante de obediencia a Cristo. Y alguna persona puede decir, bueno, si no tengo que ser bautizado para recibir la salvación, ¿por qué necesito ser bautizado? Y así es. Si son mis amigos, ustedes van a hacer lo que yo os mando. Si nosotros verdaderamente queremos seguirle a Cristo, no vamos a tener, vergüenza o para decirlo abiertamente. Vamos a demostrarlo, ¿verdad? Que somos cristianos, que somos los hijos de Dios. Entonces, debemos seguir. Cristo nos mandó de hacer eso. Nos mandó para ser bautizado y también nos mandó para participar en la Santa Cena del Señor. En la Santa Cena del Señor debemos participar en esos dos como iglesia. Eso es lo que debemos hacer. Pero hay un solo bautismo. Hay un solo bautismo. Como que hay un solo salvación. Hay un solo bautismo. Pero para hablar sobre esto también, porque una persona puede decir, bueno, yo fui bautizado cuando yo era un bebé. Pero si una persona fue bautizada cuando ellos eran bebé, después de que ellos reciben a Cristo en su corazón, ellos tienen que ser bautizados de nuevo. Porque el bautismo va después de tu salvación. Va después de tu salvación. No antes. Después de que tú te conviertes en ser cristiano. Amén. Seguimos leyendo aquí. Al seguir a Dios en el bautismo, estás obedeciendo a Cristo y mostrándole a otros que estás contento de que Él es tu Salvador, que estás contento. La palabra es contento. Que tú estás contento de que Él es tu Salvador. Observe estas importantes verdades sobre el bautismo. Observe estas importantes verdades sobre el bautismo. Yo recuerdo también una historia de un hombre quien era diácono. Ustedes conocen la palabra diácono, ¿verdad? Quien era diácono de nuestra iglesia en los Estados Unidos. Él era uno de los primeros quien estaba ahí en la iglesia cuando se fundó la iglesia.
Y él estaba ahí con muchos años. Él era amigo, mi amigo, él se llamaba Charlie. Y él usaba un carrito con rodillas. Y siempre era fiel a la iglesia. Yo he dado testimonio de él antes en su fidelidad al Señor y a la iglesia. Pero él tenía, cuando yo le conocí por primera vez, él tenía como 90 y pocos años. Él era viejo ya. Pero yo no sé qué pasó, la razón porque él no fuera bautizado. Pero yo creo que él dijo su testimonio en como que él fue salvado de niño. Yo no recuerdo de qué edad él tenía cuando él era bautizado. Cuando él recibió a Cristo como su Salvador. Pero después de muchos años, parece que él dijo que él fue bautizado en una forma malo. Porque no hay una forma correcta de ser bautizado y hay forma incorrecta de ser bautizado. Y él tenía vergüenza para decirle a todos los demás porque ellos le conocían como diácono, como un líder en la iglesia, como alguien muy recto. Y él tenía vergüenza para decirle a los demás que él fue bautizado de una forma mala y que él necesitaba ser bautizado correctamente. Y yo no recuerdo su edad exacta cuando él fue bautizado, pero él era muy viejo, como de los 80 años, algo así. Pero él era diácono por muchos años. Pero finalmente él le dijo a la iglesia que él necesitaba ser bautizado, que él sentía malo por mucho tiempo. Pero él no lo dijo. Por vergüenza, ¿verdad? Por vergüenza, por orgullo en su corazón. A veces nosotros no queremos admitir cosas. Que queremos mantener un perspectivo a los demás y que no queremos admitir cosas que están sucediendo en nuestra vida. Si tenemos problemas, yo no quiero que otros sepan. Si no soy salvo, yo tengo vergüenza porque otros posiblemente creen que ya eres salvo o que no fuiste bautizado correctamente. No estoy diciendo a ustedes, pero estoy dando ejemplo, porque eso es el ser humano. A veces tenemos vergüenza para decir cosas que están pasando en mi vida o porque queremos mantener un perspectivo. Sí, eso es como yo fui salvo. Yo recibí al Señor en mi habitación, solo, sí. Yo estaba orando y el Señor me escuchó. Porque tú no tienes que tener un sacerdote para orar por ti en tu lugar. Tú puedes ir directamente a Dios para pedirle a salvarte a ti. Sí, eso es correcto. Sí. Una persona puede orar con otra persona y eso está bien. La cosa es que hay que hacerlo de tu corazón, ¿verdad? Sinceramente. Como yo estaba diciendo, si yo pongo presión en mi hijo que tú necesitas ser salvo, y todo el tiempo yo le estoy diciendo, eventualmente él se va a cansar de eso, ¿verdad? Él se va a cansar. Él va a decir, bueno, solamente para complacer a mi papá, yo voy a orar al Señor, pero él no está haciéndolo de su corazón. Para dar un ejemplo, entonces a veces eso puede pasar cuando alguien está orando con una persona y tú sabes que por esa razón yo digo que yo no conozco a todos los corazones y todos quienes han recibido a Cristo. No, yo puedo ver evidencia como que estamos hablando, yo puedo ver evidencia de una persona que ellos están viviendo para el Señor, pero yo no conozco su corazón. Yo creo que mi hijo es salvo. Yo creo que ellos dos, porque hace un tiempo ellos sí oraban y yo veo evidencia, pero eso es entre ellos y Dios, ¿verdad?
Sí. Aquí es la cosa. Yo, si yo puedo demostrar a una persona como que para enseñarle a ellos cómo orar, ¿verdad? Cómo orar, la oración de salvación. Pero ellos mismos necesitan hacerlo de su corazón. Si yo oro por ellos, eso no les salva. Yo puedo orar y yo oro, Señor, por favor, yo oro que ellos te acepten en su corazón, pero ellos tienen que hacerlo, ¿verdad? Sí mismo. Ellos tienen que hacerlo sí mismo. Y si yo oro por ellos, eso no significa, yo oro que mis hijos, bueno, siempre mis hijos, que ellos reciben al Señor como su Salvador, pero eso es la decisión de ellos. Ellos no pueden ir al cielo simplemente porque su papá era pastor o simplemente porque yo estaba orando por ellos. Ellos tienen que hacer la decisión en su corazón también. Sí. Bueno, vamos a seguir hasta el culto principal. Nos faltamos como 5 minutos que podemos seguir aquí con el libro. Y estamos en página 84, casi a la mitad de la página, donde habla sobre el bautismo es una identificación. Y pusimos esa palabra aquí, identificación, las palabras antes para ustedes están aquí. ¿Qué tenemos? Dice aquí, la Biblia enseña que el bautismo es un símbolo, una expresión externa de una decisión interna. Entonces, lo que hacemos en el bautismo es algo que demuestra a los demás que lo que ha pasado por dentro en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que nosotros hemos hecho en nuestro corazón. Es un símbolo, es una expresión externa de una decisión interna. En la vida de cada cristiano, el bautismo es uno de los primeros pasos importantes de obediencia y declara al mundo su fe en Cristo. Así como un anillo de bodas identifica a un esposo con su esposa, el bautismo identifica a un cristiano con Cristo. Se identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y así es. Simplemente porque yo tengo un anillo de bodas, yo lo uso, ¿verdad? Yo lo tengo, un anillo de bodas. Simplemente porque lo tengo no significa que soy que estoy casado. Yo le puedo dar a mi hijo y él puede usarlo así. No cabe bien, ¿verdad? Pero él lo puede usar, pero eso no significa que él está casado, ¿verdad? Eso es un símbolo que sí, que estoy casado, pero no significa que yo de verdad tengo esposa. Perdón, yo estoy casada y no caigo en eso. Sí, así es. Así es. Entonces el bautismo es solamente un símbolo. Yo no quiero decir solamente porque es más de eso. Es una expresión externa de una decisión interna. Pero lo que yo quiero decir es que el bautismo no puede salvar. Eso pasa dentro del corazón del persona. Vamos a leer de Romanos 6. Romanos 6, versículo 3. Amén. Amén. Entonces, es una expresión. Cuando bajamos por bajo del agua, eso es una representación de la muerte de Cristo. Y cuando subimos del agua, eso significa que hemos sido resucitados con Cristo también. Y así es. Así es. Significa la muerte, la resurrección de Cristo. Es para decir también que cuando bajamos en el agua, es una representación que estamos dejando
nuestro viejo hombre en la tumba, ¿verdad? Plantado. Y ya yo soy algo diferente, yo voy a andar diferente, tengo vida nueva en Cristo, entonces yo estoy muriendo el pecado. El pecado está muriendo. Ya yo voy a vivir, andar en vida nueva con Cristo. Voy a andar en vida nueva con Cristo. Para terminar, voy a leer aquí al final de la página. El bautismo es una manera de decirle a todos, Jesús me salvó y no me avergüenzo de Él, ahora quiero vivir para Él. Jesús me salvó y no me avergüenzo de Él, ahora yo quiero vivir para Él. Amén. Y vamos a terminar ahí esta mañana. Vamos a terminar ahí esta mañana.